Sean todos bienvenidos a este lugar de adoración a nuestro Dios. Quiero seguir con la enseñanza de la importancia que tiene el pleno conocimiento de Jesús en esta tercera etapa. Y para poder comprender quizás un poquito más de lo que hoy quiero hablarles acerca de la superioridad de Cristo comparado con los ángeles, les recomiendo la anterior enseñanza para que vayan ustedes agarrando una idea de lo que estamos aprendiendo aquí en este lugar. Los ángeles, a pesar de ser seres espirituales poderosísimos, de acuerdo a la Biblia o lo que la Biblia nos enseña, a pesar de ser esos seres angelicales que tienen una capacidad enorme, muy por encima, no se puede ni comparar con la fuerza del hombre. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo es superior a los ángeles. En Segunda de Reyes 19:35 vemos que un solo ángel, escúcheme bien, un solo ángel mató a 185,000 hombres. Un solo ángel. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber o cómo podemos estar seguros de que esto sucedió, que si realmente era un solo ángel? ¿Por qué? Porque en Segunda de Crónicas 32, versículo 21, nos confirma este mismo acontecimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a través del conocimiento, darnos cuenta por qué razón en el capítulo 1 del libro de los Hebreos se habla precisamente de la superioridad de Cristo a estos seres angelicales. Ya hemos dicho, como enseñadores, como predicadores de la palabra de Dios, es necesario, decía el apóstol Pablo, se nos dio a nosotros la comisión de que este conocimiento llegue a todos aquellos que tienen que ser salvos. Es una misión que Dios nos ha encargado. Pablo dijo, si lo hago voluntariamente, Dios me va a premiar, pero si lo tengo que hacer forzadamente es porque Dios me ha encomendado esta gracia. En el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 4, quiero que ustedes abran su Biblia conmigo, donde dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, hablando de Jesús, alcanzó por su herencia más excelente nombre que ellos. Ya vamos comprendiendo a qué me refiero, a lo que es Cristo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Vean ustedes que el título o la posición de el Hijo de Dios está muy por encima de los ángeles o del sistema angelical. Es algo superior, porque Dios jamás les prometió una posición semejante a la de Jesucristo. Jamás Dios les habló de esta superioridad. Por eso es que vamos a ver a través de esta enseñanza cómo la Biblia nos habla acerca de esto. Versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú? Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles jamás Dios le dijo, siéntate con toda potestad y gloria, como lo hizo con Jesucristo? ¡Aleluya! ¿No son todos estos, versículo 14, espíritus administradores? Aquí hay un gran regalo importante de conocimiento que debemos de tener. Aquí en esta porción dice que son espíritus administradores
que fueron enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud o herederos de la salvación. Fíjese usted qué interesante. Iniciamos, por ejemplo, en Hebreos 1:4, donde dice, hecho tanto, hablando de Jesús, tanto más excelente que los ángeles. La expresión hecho tanto es el verbo del griego usado aquí y se refiere a un cambio de estado y no a un cambio de existencia. Escuche bien, y si puede apuntarlo, hágalo, porque es muy importante para poder entender esto. Se lo voy a volver a repetir. Hecho tanto, aquí se utilizó un verbo del griego que se refiere a un cambio de estado y no a un cambio de existencia. El Hijo, en su esencia divina, es y ha existido por toda la eternidad. O sea que el Hijo de Dios en su esencia, dice Hebreos 7:3, no tiene principio de días ni fin de vida. Es sin padre, sin madre, sin linaje, o sea que no tiene parientes, Dios. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días. Imagínese usted qué forma de quebrarnos la cabeza de tratar de comprender esto. Que no tiene principio de días ni fin de vida. Eso quiere decir que cuando hablamos de el Hijo de Dios, de Jesucristo, estamos hablando de un ser superior, de un ser que no se puede comparar simplemente al sistema angelical, sino que trasciende mucho más allá de lo que nuestras mentes, de lo que nuestro entendimiento pudiera comprender. Por eso es que no tiene principio de días el Hijo de Dios, ni fin de vida. Así que vemos que aunque por un tiempo, dice la Biblia, fue hecho un poco menor que los ángeles, Hebreos capítulo 2, versículo 9, aún ahí con todo y eso entendemos que aunque Él siendo Dios, dice la Biblia que participó de una naturaleza humana igual a nosotros. Pero ya entendimos que lo que significa hecho tanto, ¿qué significa? ¿Se pueden acordar? Se refiere, óigame bien, a un cambio de estado y no a un cambio de existencia. Por eso, aunque participó, dice la Biblia, de una naturaleza humana, esto no quiere decir que dejó de ser el Hijo de Dios. Antes, al contrario, dice la Biblia en Hebreos 2, versículo 14, que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Óigame bien, esto está aquí claramente diciendo que aunque Él era Dios, participó de una naturaleza igual a nosotros, humana, 100%. Así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Sus seguidores. Él es nuestro Padre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Padre, nuestro Padre, también participó de lo mismo. Y aquí vemos la palabra participar. Y es la palabra del griego que significa comunión, compañerismo o asociación. Y también significa asirse de algo que no forma parte de su propia identidad. Vean hasta dónde se redujo Dios para poder alcanzar la redención del hombre. Hasta dónde se redujo el verbo de Dios, el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, hasta convertirse en un hombre, y a través de esa función, a través de esa anonadación, a través de esa forma poder lograr alcanzar la redención
que el mundo necesitaba. Por eso es que vemos que Dios decidió adoptar una naturaleza contraria a Él. Dios, a través de esta forma, lo hizo para poder administrar o suministrar la redención de la humanidad. Y a través de esta forma, dice Hebreos 2:14, destruir por medio de la muerte en la cruz del Calvario, destruir por medio de esa muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y nosotros, ¿cómo estábamos antes de conocer esta redención tan grande que pudo Cristo lograr a través de su redención, a través de su sacrificio y a través del derramamiento de sangre? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de la redención, a través del derramamiento de sangre, Cristo nos dio vida y podemos ahora disfrutar de la vida abundante que Cristo Jesús, a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre, pudo suministrar a todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y eso es lo más precioso que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Si no eres salvo, te estás perdiendo de la riqueza más preciosa que hay en esta tierra. Nada se compara con el oro y la plata. No hay riquezas que puedan compararse con la riqueza de lo que Dios, a través del sacrificio hecho una sola vez en la cruz del Calvario, hizo por nosotros. Así que tuvo Él que participar de una naturaleza humana contraria a su naturaleza, para que de esta forma se pudiera destruir el imperio de la muerte. ¿Y cómo es que se destruyó el imperio de la muerte? Cristo nos lo demostró, muriendo y al tercer día resucitando. La muerte y la resurrección de Jesús nos enseñan que la muerte ya fue derrotada, que la muerte ya no es parte de nuestra vida. Nosotros, desde que creímos en Jesús, desde que le dimos la vida a Cristo Jesús, ya no andamos en status mortis. Ahora estamos en estado de vida, la vida eterna, la vida abundante, la vida de Cristo ha sido impregnada en nuestros corazones. Por eso decía Pablo, porque para mí el morir en la carne, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano ya no puede morir. Estoy loco, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos locos más bien. ¿Están de acuerdo? Amén. Digan, no, yo no estoy loco. ¿Sabe por qué? Porque desde el día en que nosotros nos entregamos a Cristo, ya entramos en una novedad de vida, dice el apóstol. Y este era precisamente el propósito de la encarnación de Jesús. Jesús vino a la tierra a morir, y a partir de su muerte, óigame bien, a partir de la muerte de Jesús, Él pudo conquistar la muerte. Y no solamente conquistó la muerte, sino que también resucitó. Conquistó la muerte y también la resurrección. Esta es la garantía. Escúcheme bien, hijo de Dios. Esta es la garantía más gloriosa, más segura, más importante, más gloriosa que tenemos los hijos de Dios: la muerte y la resurrección de Jesucristo.
La muerte y la resurrección de Jesús nos muestran que Él es diferente a los diferentes líderes que se han levantado creyéndose que son unos mesías. Porque si va a la tumba de Buda, ahí está todavía echadito, no se ha levantado. Si va a la de Mahatma Gandhi, ahí está acostadito, no se ha levantado. Si va a la de cualquiera de esos líderes religiosos, la tumba todavía no se ha abierto. Pero vaya a la tumba de Jesucristo. Esa tumba fue abierta porque Cristo se levantó de entre los muertos y ahora vive intercediendo por nosotros. Ahora Cristo vive y ahora esa vida abundante de la que Él está disfrutando también nos la está dando a nosotros, los hijos de Dios. Nosotros estamos conscientes de lo importante que es esto. Por eso es que Cristo dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Pudiéramos decir que es la garantía más gloriosa y más importante que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Cristo, al conquistar esto a través de su muerte en la cruz del Calvario, digamos que Jesucristo desde ese momento, al resucitar, inutilizó todo el poder de Satanás que pudiera usar en contra de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y ahora Él usó, pudiéramos decir, y ahora el uso que de Satanás pudiera tener sobre nosotros acerca de la muerte está sujeto ya a la voluntad de Dios. No es algo que Él pueda ya sobreponerse sobre nuestras vidas. Antes, al contrario, dice la Biblia que la muerte jamás se va a apoderar de aquellos que han creído en Jesús. Y para que esto sea realmente cumplido, dice la Biblia que es menester, porque ya no está en las manos de nuestro adversario, ahora está en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Es menester que esto corruptible, dice el apóstol, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto suceda, cuando esto corruptible sea vestido de corrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra: sorbida es la muerte con victoria. Y podremos con toda objetividad decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte y la resurrección de Jesús le dan la confianza y la seguridad a sus seguidores. No nos hemos equivocado al creer en Jesucristo. No, Señor, no nos hemos equivocado. Seguir a Cristo es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Seguir a Cristo ha sido la mejor decisión que hemos tomado en toda nuestra vida, porque allí es donde está asegurada nuestra victoria, donde está nuestra resurrección, o donde está nuestra transformación. El día que Cristo venga por su iglesia, o si estamos en la tumba, de ahí nos va a levantar. Sorbida es la muerte con victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y Cristo derrotó al pecado en la cruz del Calvario. Y Pablo habla aquí del gozo y la gloriosa realidad de la resurrección. Y óigame bien, y está haciendo mofa de la muerte.
como si fuera una oveja, cuyo aguijón ha sido extirpado de nosotros. Cuando se extirpó ese aguijón de la abeja que era el pecado, sí, a lo mejor se nos hinchó poquito, pero nomás unos días. Pero ya vemos entonces que fuimos entonces desde ese momento, desde que creímos en Jesús, fuimos libres del pecado y de la muerte, dice el apóstol. Así que somos nosotros entonces embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Y a este Jesús, al que vino y se humilló hasta esta tierra y convertirse en un hombre y tomar una naturaleza humana, porque claro está, dice Hebreos 2:17, que debía de ser en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Así como ese Jesús que vino al mundo no conoció pecado, sin embargo participó de carne de pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Allí es donde está precisamente la intención de Dios, que a través de este sacrificio nosotros podamos ahora participar también de una naturaleza diferente a la naturaleza humana, a la naturaleza carnal. Ahora Cristo, a través de este ejercicio de muerte y resurrección, nos hace participantes de su naturaleza divina. O sea, hace que no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no son simplemente carne y sangre. Los hijos de Dios son participantes de la naturaleza divina de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, dice: porque si por un delito reinó la muerte, o sea que estábamos nosotros en estado de muerte. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, por Adán, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo. Óigame bien, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. O sea que desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, recibimos una naturaleza que nos hace, óigame bien, aún a nosotros superiores a los ángeles. Y se convierten en ¿qué? En administradores de los hijos de Dios. Vean ustedes el maravilloso y glorioso cambio que hizo Jesús. Dice la Biblia que viene como un hombre, se presenta al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destruye el pecado, destruye la muerte, y desde ese momento se vuelve en alguien que es superior a los ángeles. Hebreos 2:9. Ahí vemos que fue hecho superior. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio y al haber derrotado el pecado y la muerte, ya el pecado no puede enseñorearse de los hijos de Dios, ni tampoco de Cristo, ni de sus seguidores. Ahora somos libres del pecado y de la muerte, y ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, todos aquellos que reciben a Jesús están recibiendo la abundante gracia y el don de la justicia de Dios.
y que a pesar de haber participado de carne y sangre, ningún ángel ha experimentado jamás esa clase de relación con Dios, como lo hizo Cristo a través del sacrificio y como lo hace la iglesia a través de la relación que tiene con Jesucristo. Los ángeles nunca van a ser hijos de Dios, son administradores. Y ustedes y yo les tengo una excelente noticia: somos hijos de Dios. Dice que a los que creen en su nombre, Juan 1, que dice, les dio que potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué son los ángeles? Ya leímos Hebreos 1:14, administradores, mensajeros, enviados para nuestro servicio. La palabra ángel del hebreo es la palabra malek, apúntele, y significa enviado o mensajero. Sin embargo, vemos en la Biblia que dice Jacob que él miraba que ángeles subían y ángeles bajaban. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, a Gabriel, que es el más conocido de los ángeles. Y aparece en la Biblia por lo menos 4 veces. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, donde dice que viene a declararle el misterio a Daniel. Y este Gabriel entonces se convierte como el correo que Dios manda del cielo a la tierra para traer mensajes. Después, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, también viene y le anuncia a María el nacimiento sobrenatural de Jesucristo. Lucas 1, 28, 34 al 35 también, y 34 y 35. Después se le presenta a José en el capítulo 1 del libro de Mateo, versículo 20, y le da a entender y le dice que no abandone a su esposa, porque lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. Después se aparece a Zacarías en Lucas 1:8 y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. ¿De qué estamos hablando? De un mensajero, de alguien que está, óigame bien, siendo como el correo que Dios manda para traer estos mensajes. Sin embargo, en Mateo 4:11 vemos que a Jesús vinieron y le sirvieron en el monte de la tentación. Y a través de esta forma y de estas manifestaciones o de esta forma de ver cómo se desarrolla este ambiente espiritual, vemos que Gabriel es el más importante correo de Dios. Es el ángel que Dios ha enviado a las misiones más importantes de la tierra. Vea usted, vea los versículos que leí, vea la misión y los mensajes que traía el ángel Gabriel. Sin embargo, ¿qué son los ángeles? Son, nuevamente se lo repito, administradores. Y la Biblia nos dice que el ángel del Señor, escúchenme bien, acampa, ¿en dónde? Alrededor de aquellos que temen a Dios, de aquellos que han recibido la salvación, de aquellos que están en el temor de Dios y en la obediencia a la palabra de Dios. Y no solamente acampan a nuestro alrededor, sino ¿qué sucede? Nos defienden. O sea, hace que no estamos solos. No estamos solos. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos defiende si estamos dentro del temor de Dios.
Pero si no estás dentro del temor de Dios, dice el ángel, ahí te veo. Te dejo solo. Nos quedamos sin ayuda, nos quedamos sin protección, nos quedamos sin esa divina protección que los ángeles dan. Todas estas criaturas, los ángeles, fueron criados libres moralmente, inteligentes. Son espíritus del más alto rango que hay en el ambiente angelical, poderosos en fuerza, en sabiduría. Pero es increíble que estas criaturas que nos sobrepasan en inteligencia, en poder, en fuerza y en capacidad, dice la Biblia que estos espíritus, a pesar de ser todo esto que he mencionado, dice que están aprendiendo de nosotros. Dios mío, qué impresionante es esto. Eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:12. ¿Por qué razón los ángeles están aprendiendo de la iglesia? ¿Por qué quieren saber? A lo mejor los ángeles ni saben lo que va a pasar en la recta final de la iglesia, no saben a lo mejor las profecías bíblicas, pero cada vez que tú abres la Biblia y empiezas a estudiar la palabra de Dios, el ángel que acampa a tu alrededor, a ver qué aprendo de fulano, a ver qué aprendo de Marcelo, a ver qué aprendo de este, de aquel. Es impresionante. Ahora, les voy a dar la razón por la que ellos están aprendiendo de nosotros. ¿Saben por qué? Porque los ángeles no tienen el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Gloria a Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Nuestro guía. El Espíritu Santo es ¿qué? Nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro enseñador. Él es el que nos guía. Eso quiere decir que ellos pueden aprender de nosotros no porque seamos capaces, sino por su Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Con cuánta razón Cristo nos enseñó a caminar por fe? Él nos enseñó a caminar por fe. Ustedes saben que las ovejas son semiciegas. Y si el pastor se retira 2 metros de la oveja, no lo ven. Tienen que hacer ruido con el cayado para que la oveja lo siga. Entonces, la oveja es una oveja. Vean la ilustración que Dios hace. Por eso aprendemos a caminar por fe. Nosotros nos guiamos por la Biblia. Quizás no vamos a ciegas, claro que no, pero tenemos la Biblia que es nuestro guía. Es como la campanita, es como el ruido que vamos escuchando por donde Dios nos va guiando para que caminemos. Y las ovejas son semiciegas, son torpes, tienen que cuidarlas hasta de lo que comen. O sea, son muy dependientes del pastor, o sea, son tontas. Por eso Cristo nos comparó con ellos. Nos convertimos en dependientes de Jesús. Por eso es que Pablo dijo: todo lo puedo con mis fuerzas, no, con Cristo que es el que me fortalece. Y Jesús dijo: sin mí se pierden, nada pueden hacer sin mí. Gracias, Dios. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Démosle gracias. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, ¿sabe por qué? Porque nos convertimos en dependientes de Jesús. Dependemos de Él. Dependemos de Él. Él es el que nos guía. Él es el maestro. Él es el que nos lleva hacia adelante. Él nos enseña cómo caminar. Por eso es nuestro único ayo, nuestro único maestro. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. En esta preciosa tarde, ¿qué le parece si oramos a Dios y le pedimos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Si quieren venir a este altar, háganlo con toda confianza.